Hace 8 y hace 15 días estuvimos hablando acerca de sexualidad y el tema que estamos hoy terminando se llama el Dios de mi sexualidad o el Dios de mi vida sexual. Y como ustedes saben, estamos tocando hace ya como un par de meses una temática que se llama el Dios de toda generación o Dios de toda generación. Y lo que queremos con esa temática es básicamente que podamos entender cómo Dios y cómo la Biblia tiene verdades para nuestra vida. Cómo la Biblia es aplicable al día de hoy, cómo la Biblia es relevante para nosotros. Y la sexualidad es parte de nuestra vida. Dios lo diseñó así. Dios diseñó al hombre y a la mujer como seres sexuales, ¿cierto? Diseñó las plantas también, y ustedes ven entonces que las plantas también se reproducen, ¿cierto? Diseñó también los animales, y hay animales macho y hay animales hembra, y también se reproducen. Por lo tanto, la sexualidad es algo que en la Biblia sí se toca. Y yo les decía hace 15 días que tal vez en nuestra familia hablar acerca de sexo es un tema tabú. ¿Qué es un tema tabú? Que es intocable. Y les decía, por gusto hagan el experimento, lleguen esta noche, siéntense en el sofá de la sala y sienten a sus papás en el otro sofá y díganles, papitos, o como usted le diga, papás, papis, vamos a hablar acerca de sexo. Sus papás se les pone la cara roja, luego amarilla, luego blanca y de pronto hasta se desmayan ahí. Dicen, ¿por qué? ¿Qué cucarachas me le metieron en la iglesia? ¡No vuelva por allá! ¿Sí? ¿Qué más le dicen? Por eso mandan un bus, para corromperlo. Sí, claro, corromperlo, perdón. Esos corrompidos en la iglesia les quieren enseñar a ustedes cosas malas. Entonces usted dice, mentiras, papá, era una broma. Pero es un tema tabú. ¿Por qué es tabú? Porque nos da cierta pena hablar al respecto. El pastor Bernardo, cuando habla acerca de sexo, tiene unas ilustraciones que son bastante acertadas. Dice, suponga que usted va a la tienda a comprar un pan, ¿cierto? Y usted es un adolescente, usted es un varón entre 15 y 17 años, o entre los 13 y los 17 años. Y usted llega y el pan que usted va a comprar se llama cuca, ¿cierto? Y usted va a preguntar y a usted se le pasa un montón de cosas por la cabeza. Porque la única persona que está atendiendo es una señorita. Entonces usted dice como que, ¿le pregunto o no le pregunto? Le pregunto, entonces usted comienza, buenas, señorita, ¿tiene de esas cositas así redonditas que son como color oscurito? No sé, ¿qué es? Esto tiene unas cositas así redonditas que se hacen como en el horno y salen como oscuritas. No, señor, no sé, dígame qué específicamente qué. Y usted se pone rojo y se tapa la cara y le dice, señorita, ¿tiene cucas? Entonces ella, sí, aquí hay cucas, ¿cuántas quiere? No, pues, deme una. Se compra y se va rojo para su casa. ¿Por qué razón? Porque nos han mal educado en el entorno sexual. Entonces nos enseñaron en casa que a nuestros órganos les decían cualquier otro nombre, ¿cierto? Menos el nombre que es. Y ahí ustedes ya empiezan a dejar volar su imaginación y no solo dejar volar su imaginación, pueden recordar cómo le decían a sus partes íntimas en su casa. Los papás tenían nombres de ellos, ¿cierto? Que le decían al niño, ay, vamos a bañarle el pajarito al niño. ¿Cuál pajarito? ¿Cierto? Porque nos maleducaron en el entorno sexual. Por eso necesitamos escuchar charlas que tengan una educación sexual, que tenga una perspectiva bíblica. Necesitamos escucharla. ¿Por qué razón? Porque por la mala educación o por la malformación en esta área hemos cometido errores en nuestra vida. Y el tema de hoy se llama entregando nuestras cargas. Cuando hablamos del sexo
hablamos de algo sagrado y de algo que Dios instituyó única y exclusivamente para el matrimonio. Por lo tanto, cualquier anticipación en nuestra vida sexual es una inmoralidad y por lo tanto es un pecado, porque Dios no estableció el sexo para ser usado antes del matrimonio, sino dentro del matrimonio. Ahora, tal vez algunos dicen, pero yo nunca he tenido novio o nunca he tenido novia, entonces no tengo ningún problema con ello. Quiero decirle que se considera inmoralidad sexual la fornicación, masturbación, pornografía, adulterio, palabras morbosas, pensamientos obscenos. Esto es inmoralidad sexual. Y ya en los temas anteriores dijimos, cuando codiciamos a una chica, y para tenerla una explicación más sencilla, cuando somos morbosos, ya hemos pecado, porque la palabra de Dios lo enseña así. Entonces, esto es inmoralidad sexual. Algo importante que debemos resaltar es que tal vez ustedes dirán, bueno, pero esta charla yo debí escucharla hace muchos años porque ya en mi vida he recorrido ciertos caminos en mi vida sexual. Y si bien nosotros no podemos devolver el tiempo y decir, vamos a hacer ahora las cosas bien y vamos a reorganizar nuestra vida empezando de cero, sí podemos ser muy conscientes que Dios es un Dios de restauración y que Dios es un Dios de sanidad, que Dios es un Dios de perdón, y esa es la perspectiva desde la cual vamos nosotros a tocar el tema de hoy. Pero hay una parte más complicada todavía, y hay algunos, tal vez presentes, tal vez no, que dicen, bueno, pero yo me inicié en mi vida sexual sin querer hacerlo. Yo era muy chica y fui influenciada por mi novio que era mayor. O alguien dirá, yo fui abusado sexualmente y entonces me inicié o me iniciaron en la vida sexual sin mi consentimiento y sin que yo tomara la decisión de hacerlo. Y eso plantea problemas en nosotros, porque ahora algunos dirán, y mi visión del sexo está marcada por el abuso que viví, por el abuso que sufrí. Mi visión de la sexualidad ha sido dañada por la forma como me educaron en casa. O mi visión de la sexualidad ha sido corrompida por mis hábitos pornográficos o por mis hábitos morbosos o por lo que sea. Y ya no vemos la mujer, ya no vemos las chicas como una... Estoy saliendo de una gripa, así que compréndanme, por favor. Ya no vemos las chicas como una creación de Dios, sino que las vemos como un objeto sexual. Y eso lo decíamos hace 15 días. A eso sumémosle toda la carga sexual de los medios de comunicación, de la música que escuchamos hoy, y terminamos súper cargados sexualmente hablando. Y algunos decimos, o algunos pueden decir, tuve que haber escuchado esa charla antes, ya hoy no tiene sentido. Y lo que les quiero decir es que sí tiene sentido y tiene muchísimo sentido. Y la razón es porque si bien Dios tiene un plan perfecto para nosotros, el que nos extraviemos y el que en el pasado nos hayamos desviado, no quiere decir que Dios ahora nos odia y que no nos quiere ver. No quiere decir eso. Dios dice, mi plan contigo es un plan perfecto y es un plan de bien. Y si tú deseas y si tú lo permites, yo te puedo restaurar. No importa si nos iniciamos en la vida sexual por voluntad propia, porque un día dijimos, estoy que no me aguanto las ganas y me voy a iniciar en la vida sexual. O si porque alguien abusó de nosotros y no teníamos el más mínimo deseo de iniciar en la vida sexual. O sea, Dios dice, cualquiera que sea tu situación,
quiero decirte que yo te amo y que te quiero restaurar, si tú lo dejas y si tú lo permites. Porque mi plan no es que tengas en tu mente una idea tergiversada del sexo, porque yo creé el sexo como algo perfecto. Yo creé el sexo como algo bueno, como algo bonito, como algo puro, como algo sano. Y mi deseo no es que tengas una mala imagen del sexo. Por el contrario, quiero restaurar tu vida, quiero restaurar tu mente y quiero hacerte de nuevo en esta área sexual. Estas marcas en nuestra vida sexual pueden dañar nuestra vida matrimonial y tal vez tú dices, matrimonio, pero yo estoy lejos de casarme. Bueno, igual, cuando llegue el momento, pueden dañar nuestra vida matrimonial, nos pueden hacer tímidos. Entonces decimos, no, yo soy tímido porque tengo un pasado oscuro en mi vida sexual. Nos pueden hacer reprimidos. Pero la pregunta es, ¿cómo ser restaurados en nuestra vida sexual para poder disfrutarla plenamente como Dios la diseñó? ¿Cómo vivir con algunas consecuencias que no podemos reversar? ¿Cómo hacemos entonces para anular ese diseño dañino y dañado de la sexualidad y que se establezca en nosotros un diseño perfecto en la vida sexual? Y vamos a leer entonces Mateo 11, desde el versículo 25 hasta el versículo 30. Dice así: en aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy manso, apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y la versión Reina Valera dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y tal vez tú dices, ¿qué relación tiene este pasaje de Mateo 11, 25 al 30 con mis problemas sexuales o con mi vida sexual? ¿Qué relación tienen? Pues bien, hoy es el último día que vamos a hablar acerca de esto, al menos en esta serie, y por eso se llama Entregando Cargas, porque la sexualidad en nuestra vida en muchas ocasiones se ha convertido en una carga y necesitamos depositarla en las manos de Jesús. Necesitamos decirle: Señor, toma esta carga, porque para mí es imposible soportarla. Y lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes del problema. La posmodernidad nos ha enseñado que el sexo es para usarlo con quién, cómo, cuándo y dónde querramos nosotros. Que nos dice: no, la sexualidad es tuya y tú puedes usarla donde quieras, como quieras, cuando quieras, con quien quieras. No hay problema, porque tú eres el dueño y señor de tu vida. ¿Qué más nos dice? La posmodernidad ha divinizado al hombre y lo ha convertido en el rey y el señor de este mundo. Por eso, de vez en cuando, nosotros sentimos que el mundo debe girar en torno a nosotros. Por eso a veces decimos: el más importante en todo el mundo soy yo. Eso es un pensamiento posmoderno. Así que muchas veces nosotros decimos: pero ¿problema mi sexualidad? Si yo la he usado con libertad y como yo he querido. La Biblia dice entonces que somos esclavos del pecado, porque Dios no lo diseñó así. Ahora, lo primero que debemos de hacer dentro de ser conscientes de nuestro problema es aceptar que tenemos un error.
Si iniciamos en nuestra vida sexual, necesitamos aceptar que hemos cometido un error, dándole validez a la palabra de Dios en nuestra vida. No tomar la actitud de, pues lo que pasó, pasó, yo soy el dueño de mi vida, Dios en mi vida sexual no tiene nada que ver, porque esta actitud no es sana. ¿Por qué no es sana? Porque la Biblia en el Salmo 138:6 dice que Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Entonces, ¿qué es esto? Es venir, decirle, sí, Señor, he cometido un error, he iniciado o he empezado mi vida sexual, ¿cierto? Porque no era consciente de ello, no sabía que no estabas de acuerdo, o a pesar de saber que no estabas de acuerdo, inicié en mi vida sexual. Necesito decirte que cometí un error. Pero hay un segundo caso, y es el caso que estamos hablando de cuando iniciamos nuestra vida sexual por temas de abuso o en contra de nuestra voluntad. Y lo que debemos hacer allí es procesar el dolor. Necesitamos hacer un proceso de aceptación del dolor, de llevar nuestra carga a Dios, decirle, enséñame qué debo hacer con esto, quita el rencor de mí, porque el abuso va a generar rencor en nosotros, odio, deseos de decir, cuando crezca lo voy a matar o la voy a matar. Porque esto era mío, muy mío, era sagrado, muy sagrado, y me lo robaron, me lo dañaron. Y necesitamos entonces procesar este dolor. Y la única forma de procesar de una manera sana el dolor es llevarlo a la cruz de Cristo y entregarlo allí. En segundo lugar, necesitamos regresar a Dios en cualquiera que sea nuestro caso. Con las consecuencias de nuestro pecado o con la ruptura que hemos tenido por el abuso, necesitamos regresar a Dios. En el primer caso, necesitamos pedir perdón. Quien dice, no, yo decidí iniciar mi vida sexual, necesitamos pedir perdón. Y en el segundo caso, necesitamos entregar nuestras cargas. Pedir perdón no es solamente decirle, Señor, sí, pues si la Biblia dice, pues tocará pedir perdón. No, pedir perdón es ser consciente que hemos cometido un error y venir a la presencia de Dios y decirle, de todo corazón, te pido que me perdones porque he pecado. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que Dios no está con un rejo en su mano diciendo, ¿a qué hora se va a aparecer este degenerado? Lo va a castigar. No, ese no es Dios. Dios está con sus brazos abiertos diciendo, ven, yo te quiero perdonar y yo te quiero restaurar. Ese sí es Dios. En el segundo lugar, entregarle a Dios nuestro dolor. El abuso puede producir en nosotros deseos de venganza o puede producir en nosotros oraciones como la siguiente: Señor, te pido que por favor aniquiles a fulano de tal, que le dé una enfermedad tan grave que se arrepienta todos los días de haber nacido. Hay personas que oran así. O hay personas que dicen, Dios, te pido que la única petición que te hago en toda mi vida es que fulano de tal se muera, porque abusó de mí. El libro de Romanos, capítulo 12, dice, no tomen la justicia por sus manos, no se venguen ustedes, dejen lugar a la ira o a la venganza de Dios. Y yo creo con plena seguridad que Dios está en todos los lugares y que Él ve todo. Él hará justicia. Si nuestro caso es un caso de abuso, Dios hará justicia. Así que entrega esa carga en las manos de Dios. Dile, Señor, yo no quiero cargar más con esto porque eso está dañando mi vida. El rencor le hace más daño a quien lo porta que a quien es dueño de él, digamos, que a quien se entrega el rencor. Le hace más daño a quien lo porta. Y en tercer y último lugar, permitamos la restauración.
Así como en diferentes ocasiones en las historias bíblicas podemos ver a Jesús restaurando y trayendo libertad, Él puede restaurar nuestra vida. Debemos confiar en Dios y entregar nuestras cargas en sus manos. Si vimos a Jesús sanar leprosos, levantar paralíticos, entregarle a los ciegos la vista, liberar endemoniados, resucitar muertos, dar libertad a los cautivos, convertir el agua en vino, multiplicar los panes y los peces. Si vimos a Jesús obrando en la tierra, ¿qué nos dice a nosotros que Él no puede restaurar nuestra vida sexual? No hay nada que nos lo diga. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Lo único es que tú digas, yo quiero que lo hagas. Porque Dios es un caballero. Él no dice, pase su vida sexual, se la voy a restaurar. No, Él está esperando. ¿Qué le quieres entregar? Tú le puedes entregar tus emociones, decirle, mira, restaura mis emociones. La novia que tenía me terminó y me destrozó el corazón. Restaura mis emociones. O le puedes decir, restaura mi vida sexual. Cualquiera que sea el caso, fui abusado o fui abusada, eso me causa dolor, me causa ira, me causa rabia, deseos de venganza, rencor. O puedes decirle, mira, yo tenía solo 14 años, 15, la edad que cualquiera, y me inicié en la vida sexual. Le puedes decir, Dios, empecé con masturbación, o empecé con pornografía, o empecé con mi novio o con mi novia. Y hoy reconozco que hay una ruptura en mi vida sexual. No tengo la misma imagen de inocencia, de algo tan divino como es la sexualidad como tú la creaste. Porque yo les quiero decir que la sexualidad en el entorno del matrimonio produce frutos hermosos. Si no, miren a Juan Jacobo. Bueno, Juan Jacobo es mi hijo, para los que no saben. Produce frutos buenos, pero fuera del matrimonio produce culpa, produce dolor, produce timidez. Porque no está bien, porque es un pecado. Y la paga del pecado es muerte. Es muerte en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestra vida sexual. La paga del pecado es muerte. Así que, para concluir, es necesario que nos acerquemos a Dios con una actitud humilde en nuestro corazón. Que le digamos, Señor, yo reconozco que necesito de tu ayuda. Reconozco que necesito tu intervención en mi vida. Ahora, tal vez tú dices, no tengo nada que ver con ese tema de la sexualidad, estoy bien. Tal vez es tu caso, pero tal vez hay casos aquí de quienes dicen, realmente he fallado o realmente hay una ruptura en mi vida sexual y necesito la intervención de Dios. Necesito que Dios me reciba con sus amorosas manos y que restaure mi vida sexual, porque he sido quebrantado. El plan del enemigo es robar, matar y destruir. Pero Jesús dice, tranquilos, que yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida abundante.